Muy buenos días a todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan. Aquí me estoy reportando desde la ciudad de Miami. Por eso las gafas, que está haciendo mucho sol, perdóname. Quería compartir con ustedes hoy día una historia, mejor dicho un testimonio, de un joven que conozco desde hace mucho tiempo, en la cual me ha impactado mucho a mí. Y yo sé que al compartirla a ustedes también les va a llegar a impactar mucho, y que toda la honra y gloria sea para el Señor Jesucristo. La vida de este joven, desde una muy temprana edad, el enemigo ha tratado de eliminarlo, de destruirlo, de una y mil maneras. El niño, desde el vientre de su madre, el enemigo ha tratado de destruirlo, habiéndose caído la mamá 2 veces encima de su barriga, hasta el punto de que el niño nació de 6 meses, nació muy enfermo y duró casi 3 meses en el hospital, con tubos por todo lado. Pero aún así el niño fue creciendo fuerte a pesar de esa experiencia. Tuvo unos papás que lo cuidaron mucho y lo querieron mucho. También llegó el día, por ahí 6 años después, que sus papás se separaron. El niño fue testigo de cómo sus papás se divorciaron, se peleaban, se insultaban, de muchas cosas. A esa misma edad, a ese niño le tocó ver a otro hombre entrar a su casa, a otro hombre casarse con su mamá. Y ese niño no se sentía muy bien, no se sentía cómodo, porque él quería mucho a su papá. Y él no, al principio el niño no quería saber nada, ni quería aceptar a otro hombre en la casa. A medida de que el tiempo fue pasando, gracias a Dios, ese hombre nuevo que entró a la casa, que hoy en día es el esposo de su mamá, fue una bendición de Dios. Sin saberlo, ese señor al día de hoy es un ejemplo para su familia y cuida muy bien de sus hijos. En ese entonces, el niño fue pasando por muchas cosas. Como te digo, desde una temprana edad el enemigo ha querido destruirlo. A una muy temprana edad, a ese niño lo violaron sexualmente. Lo violaron y por miedo a decir algo, nunca dijo nada. Por miedo a qué dirán, por miedo a muchas cosas. Él trató de esconder ese pecado, trató de esconder ese pensamiento muy atrás
en su mente. Y fue pasando el tiempo y él creyó de que quedó en el olvido y que nunca más iba a suceder, y lo que pasó pasó y ya. Ese niño fue creciendo y llegando a sus años de adolescente, el niño no le gustaba estudiar, prefería la calle. Desde una temprana edad el niño prefería la calle y le paraba más atención a lo que estaba en la calle. Prefería andar con su papá a andar con su mamá, porque su papá siempre lo tenía todo, tenía todo lo material, tenía su casa, tenía sus carros, sus motos, que no tenía el papá de ese niño. Y creciendo, eso fue la mentalidad del niño también, que cuando él era grande quería ser como su papá y tener todo lo que su papá tenía. No dándose cuenta de que su mamá se lo daba todo. Su mamá le daba todo lo que tenía, mas sin embargo su papá le daba todo lo que le sobraba, que era algo muy diferente. El papá de este niño se fue a una temprana edad, se fue del país y el niño nunca, o sea, no voy a decir de que el niño nunca jamás vio a su papá otra vez, pero básicamente se desapareció de la vida de él. En sus años de adolescencia el niño no tuvo un papá, o al menos eso pensó en aquel entonces, porque al niño le daba vergüenza o le daba pena decirle papá al papá que sí estaba ahí. Hasta el día de hoy el niño no se ha dado cuenta de que ese hombre lo ha dado todo por un hijo de que no es ni de él, mientras que su papá se fue. Y volviendo al punto, ese niño prefirió andar la calle y buscar lo que no se le ha perdido en las calles, en las mujeres. Desde muy temprano ese niño comenzó a ver cosas que un niño no debe de ver. Desde el 5º grado, o sea, tenía ese niño por ahí 12 años. Por ahí 12 años cuando tuvo su primera relación sexual. Y por ahí para abajo, pues la historia sobra. Ese joven llegó a creer de que con la labia podía tener lo que él le daba la gana, porque en la calle tenía amigos y en la calle había mujeres que le paraban atención. Y nunca fue del tipo de estar en una relación estable. Siempre brincaba de mujer en mujer. Gracias a Dios, este joven nunca tuvo una enfermedad ni nada de eso. De verdad que el Señor de verdad lo cuidaba mucho.
a pesar de todo lo que hacía, y por más que se desviaba por el camino, el Señor lo cuidaba mucho. Ese joven andaba con muchas malas amistades, de pandillas, aprendiéndose lo que a esa edad no se debe de aprender, peleando y andando con mujeres. Esa era la vida de aquel joven. Aquel joven, por el ejemplo de que su papá le había dado a una temprana edad, su estilo de vestir era con cadenas, con pulseras, con reloj, con aretas, a lo reggaetonero. Y en la calle le daban atención, en la calle lo aplaudían y en la calle lo querían mucho. Entonces él se dejaba llevar mucho por la calle, y una de las grandes influencias de aquel joven fue la música. Aunque no lo crean, la música es una influencia muy grande hoy en día, especialmente en la juventud de hoy en día. El reggaetón, lo que llaman el rap, el hip hop, todo eso. Yendo un poco más adelante en la historia, aquel joven, sus papás tomaron la decisión de mudarse para Colombia. El joven tenía por ahí 14 o 15 años, si no me equivoco. Y lo que ya sabía ese joven, lo que ya había aprendido, solamente se le alborotó más estando en otro país, en un país de la cual eso es muy normal, lo que yo les hablaba. Aquel joven se fue a vivir a Colombia creyéndose de que porque él era americano y de que tenía sus cadenas y sus relojes y sus pulseras y aretes y todo, de que él era el bacano, el macho. Y sin mentirles, ni una semana después de que ese joven llegó a vivir en ese país, le robaron todo lo que él tenía puesto ese día. Le vinieron por detrás a punta de cuchillo y le pidieron todo, las cadenas, el reloj, todo. Algo que ese joven no fue acostumbrado a eso. Y por no pasar un momento peligroso, digamos, el joven se despojó de todo. No le quedaba de otra. En ese momento el joven aprendió mucho la humildad. La humildad en el sentido de que uno no es mayor que otro. Ni yo soy mejor que el otro, ni el otro es mejor que yo. Todos somos iguales en los ojos del Señor. Y como les estaba diciendo antes, por más que ese joven se desviaba, el Señor Jesucristo siempre lo protegía y tenía la mano sobre él. El Señor lo ha librado de muchas cosas. De mucho peligro, de mucho mal, de muchas amistades malas, de muchas mujeres malas, de ambientes malos, de todo. La curiosidad llevó a cabo de que ese joven siguiera por el camino que él quería. A él no le importaba
Y él, en un momento, él se dio cuenta, él sabía de que el Señor lo protegía. Y creo yo de que ese joven tomó eso por seguro, o sea, por garantía, de que, pues si el Señor me cuida, pues yo voy a hacer lo que me da la gana, porque Dios está conmigo. Y eso no fue así, porque también hubo sus consecuencias. Ese joven y su familia se llegaron a mudar otra vez para Estados Unidos, para New Jersey. Y llegó la high school, la secundaria. Ese joven llegó como el mismo macho, papi chulo, como él mismo se creía. Y creyó de que tenía todo en la palma de las manos. No le gustaba estudiar, pasaba los grados pero rayado, por poquito los pasaba, por el esfuerzo que hacía a lo último. Duraba un año entero sin hacer nada en la escuela, y al final del mes que faltaba se esforzaba, y así pasaba los años. Andaba de fiesta en fiesta, de party en party, de mujer en mujer, de amistades locos de la calle, hasta que por fin llegó el último año de high school y ya era tiempo de graduarse el joven, y conoció a una amiga, a una mujer que le captó su atención, su corazón, su amor, todo. Pero no podía hacer nada en aquel entonces porque el joven había tomado la decisión de irse a servir en el ejército de los Estados Unidos. Ese joven le prometió a esa chica de que iba a volver por ella. Él iba a durar afuera por 6 meses en el entrenamiento, y ella se iba a ir para la universidad. 6 meses después, el joven vuelve y cumple su palabra en volver por ella. Al volver por ella, él estaba enfocado no había de otra. Él iba a hacer todo lo posible para conquistarla a ella, como fuera. Lo que no se dio cuenta ese joven en aquel entonces fue de que esa niña ya tenía un novio, ya estaba comprometida, y a ese joven no le importó. Ese joven iba a hacer lo que él quería, y así fue. El joven siguió conquistándola, se la llevó, estuvo con ella mientras que ella tenía novio. Y como dice el refrán, lo que comienza mal termina mal. El joven se volvió muy celoso, muy posesivo, por el hecho de que lo que él quería era esa mujer. Quería la atención de esa mujer, el amor de esa mujer, lo quería todo, y lo quería solamente para él. Pero más sin embargo, el joven logró encontrar mensajes
pues pillaba, o sea, veía a la mujer viéndose con el otro o escribiéndole al otro, o ustedes ya saben. Y eso llevó a que ese joven se volviera muy celoso, se volviera muy controlador, muy posesivo, loco. La perseguía, porque él sabía de que entre él más buscaba, él sabía que iba a encontrar. Y nunca falló, porque cada vez que buscaba, encontraba algo. Como dice el refrán, el que busca encuentra, ¿no? Siempre encontraba algo. Y ese joven no lograba entender por qué, si él hacía todo por esa mujer, le compraba carteras, le compraba ropa, le compraba de todo, televisor, le compraba de todo, y le demostraba todo el amor que él sabía dar, porque esa mujer no lo quería como él la quería a ella. Él no entendía, no le pasaba por la mente entender por qué ella no era con él como él era con ella. El joven estaba determinado de que ella dejara al novio que ella tenía, pero ella tenía tenía una atadura, no era capaz de dejarlo. Por más que lo intentaba, ella sabía que era tóxico la relación que ellos tenían, pero no era capaz de dejarlo. Pero ese joven ya estaba determinado y no se iba a rendir. Ese joven era soldado y ya tenía la mente de conquistar. Y por todo lo que ha pasado ese joven en la vida, no era nada diferente en tener lo que él quería. Y lo que él quería en ese momento era esa mujer, y él sabía que la iba a tener. Ya era prácticamente ya era de él, porque pasaba más tiempo con él y de todo, ustedes ya saben. Adelantando un poco más la historia, ellos deciden comenzar una relación, por fin. Comienzan a establecer una relación, ellos dos, ya no había tercero. Tenían una relación bonita, eran mejores amigos más que nada. Pero ese joven todavía tenía ese dolor por dentro, ese dolor, ese pensamiento de que tal vez le vuelva a hacer lo mismo, le vaya a suceder lo mismo, de que tal vez la mujer de él sí iba a volver a hablar con el otro, o sí iba a volver a ver con el otro. Entonces el joven de por sí era loco, en el sentido de que siempre se pasaba revisando el celular de la mujer a escondidas, y siempre, o sea, se le quedó eso en la mente a él. Adelantando un poco la historia, ellos lograron pasar por ciertas etapas. La mujer de él resultó embarazada, tuvieron un hijo bien precioso, y pues se consiguieron un apartamento. Y ese joven pensó de que ya se acabaron los problemas, o sea, de que ya tuvieron un hijo juntos, ya tenían un apartamento juntos, de que no había nada ni nadie que los iba a mover, estorbar,
O sea, él pensó de que ya estaban bien, o sea, estables. Lo único que ya quedaba de por medio era los papás de ella, de que siempre estaban opuestos a lo que ella quería. Siempre era una constante batalla entre ellos y los papás de ella. A él le tocó conseguirse el apartamento como fuera y sacarla de la casa como fuera, y casarse con ella para sacarla de la casa. Y después de que nació el niño, a los papás de ella ya por fin el corazón duro que tenían se les ablandó. Ya por fin estaban como comenzando a darse las cosas. Por fin, el joven como que ya podía descansar. Pero por dentro todavía estaba podrido. Con toda sinceridad, todavía estaba podrido ese joven por dentro, porque todavía le daban celos. De vez en cuando todavía le esculcaba a su mujer el celular. A ese joven siempre le venía el pensamiento o el recordar el pasado. Comenzaron los problemas de matrimonio. Algo que siempre le decía a la mamá de ese joven era de que siempre iba a tener que sujetarse a alguien, porque cuando ese joven cumplió los 21, él ya no quería saber nada o sea, él quería ser libre. Él pensó de que él ya era grande y que él se podía mandar, que él estaba trabajando y que a él nadie lo iba a mandar, ni su propia mamá. Y siempre tenía problemas con su mamá, siempre discutían y peleaban. Y, o sea, no se dio cuenta de que al casarse se tenía que sujetar a su mujer, a su esposa. Y él, creyéndose el macho, que toda la vida se lo creyó, él creyó de que él iba a mandar en su casa, que lo que él decía, lo que él imponía, se iba a llegar a cumplir, y no había otra opción. Él era así, él era lo que él decía, como fuera, todo. Yo creo que la mentalidad militar en él no lo dejaba pensar, más todo lo que ha pasado en la vida de ese joven. Eso llevó a cabo de que su mujer y él pues pelearan mucho, discutieran mucho, por casos de matrimonio, pero también se peleaban por el niño, se peleaban por falta de dinero, por muchas cosas. En el estrés y en los pensamientos de él necesitaba, él pensó de que necesitaba tiempo a solas con los muchachos, como dicen los hombres hoy en día, que necesito tiempo con los muchachos, yo estoy estresado, necesito tiempo con los hombres, con mis amigos, y usted no me va a decir nada a mí, decía el hombre, el joven. Janguear, o sea, pasar tiempo con los amigos, le abrió puertas a otro mundo. Un mundo que todo lo que hacía ese hombre era beber. Y eso no era nada nuevo, porque ese joven a los 17 años, cuando primero entró al ejército, con el ID del ejército, él ya podía entrar a ciertos lugares. Y él se creía el macho, como les vengo diciendo.
Al pasar tiempo con sus amigos, el muchacho se sentía muy relajado, se sentía como que podía descansar de la mente. Hablaba de las tonteras que su esposa hacía y siempre se quejaba. Buscaba la más mínima queja de su esposa y él sentía de que sus amigos lo entendían. En las discotecas y a los bares que este joven se metía, obviamente pues comenzó a conocer otras mujeres y él sentía de que en la casa no lo entendían a él, o sea, que no lo respetaban, no lo querían, no lo entendían a él, pero más sin embargo, las mujeres de las discotecas como que sí lo entendían, como que sí le paraban atención, como que sí, como que wow, yo por fin alguien me entiende, decía el joven. Y eso llevó a cabo a muchas otras cosas. Ese joven logró acostarse con varias mujeres, más de una, perdón. Y llegaba a la casa para las 3, 4 de la mañana como si nada. El joven perdió su trabajo, mas sin embargo sí tenía plata para salir a rumbear, mientras que su esposa se quedaba en la casa con el niño. Podía ser plena semana y ese joven llegaba a las 2 o 3 de la mañana. Y los fines de semana, olvídase, llegaba cuando le daba la gana, porque estaba muy ocupado. Mas sin embargo la mujer lo llamaba y el joven, ¡pip!, porque estaba haciendo otras cosas. Y llegaba a la casa como si nada. No, amor, solamente salí con mis amigos, bebí un poco, estaba jangueando con ellos y ya. Sabiendo en su mente de que estaba con otras mujeres. La sospecha de su mujer engrandeció. Ella ya se estaba dando cuenta, ella ya sentía como, ya tenía la duda sembrada. Y ese joven se acuerda de un día de que su propia esposa le preguntó que si él la estaba engañando a ella. Y el joven le dijo, no, ¿cómo así? ¿Usted cómo se atreve a decirme eso? ¿Qué esto? ¿Qué? Yo a usted la amo mucho, yo no sería capaz de hacerle eso. Sabiendo en la mente de que sí, no tenía el valor, no era suficiente hombre para confesar eso. Pero más sin embargo, sí era suficiente hombre para comprarle a otras mujeres tragos y gastarse todo el dinero que tenía y ir a tener sexo con todas esas mujeres. Para eso sí era hombre. No era hombre para proveer para su propia familia. El tiempo pasó y la, o sea, ¿cómo se dice? La conciencia, la conciencia ya se lo estaba comiendo vivo a ese joven. Y un día decidió confesárselo a su mujer antes de que se lo dijera a otra persona, porque una de las mujeres con quien el hombre se había acostado fue la mujer de su mejor amigo, su amigo con quien andaba en las discotecas todos los días. No fue a su esposa, no fue tan solo a su esposa quien engañó, también estaba traicionando a su propio amigo, a su más cercano amigo, que andaba con él para arriba y para abajo en las discotecas todos los días, todas las noches, a quien confiaba
en todo. Entonces, ya el amigo se había dado de cuenta, y antes de que el amigo le dijera a la mujer de él no le vio otra opción y le tocó confesárselo. Cosa que su esposa ya sabía, ella no era boba. Pues de ahí para abajo, ustedes ya saben de que la relación se destrozó, el matrimonio se destrozó, a su esposa, el corazón, su alma, todo se destrozó a ella, se le vino el mundo para abajo a ella. Adelantando un poco las cosas, la esposa decidió irse con el hijo para la casa de sus papás. Ese joven no entendía de que ella necesitaba espacio, tiempo a solas, porque estaba tan aquebrantada. No se daba cuenta de que necesitaba su espacio y la seguía persiguiendo, tratando de pedir perdón y tratando de que la familia no se separara, ni que se separaran ellos. Llegó a cabo de que la mujer, la esposa de él, le puso una orden de restricción, una orden de alejamiento por medio de la policía, por medio de la corte, porque ella vio de que esa era la única manera de que ese hombre la iba a dejar quieta. Un día llegó el hombre llegó a su casa, al apartamento que ellos tenían juntos, y lo encontró totalmente destruido. En su rabia, la mujer había destruido todo, escribió en las paredes, adúltero en las paredes, un montón de cosas. Mucho vidrio en el piso, todo el apartamento estaba destruido completamente. El hombre, por medio de la corte, solamente podía ver a su hijo cada 15 días, el fin de semana. El hombre, en su necedad, sabiendo que tenía el orden de alejamiento, hablaba con ella. Y ella puso la queja a la policía y ese hombre cayó preso. Cosa que ese hombre nunca jamás pensó que iba a suceder. Él nunca se vio preso, o sea, él era malito, pero no era malo para resultar en preso. La rabia que le dio a ese hombre al caer preso, le dio mucha rabia y comenzó a odiarla a ella. O sea, mira lo que me está haciendo ella, todo el daño que ella le está haciendo a él. Y él mismo pensaba como que, wow, ella cómo es capaz de hacerme todo esto, olvidándose todo lo que él le hizo a ella. El muchacho, queriéndose olvidar de ella porque ya no le vio más futuro a eso. Ya lo que pasó. El muchacho iba a seguir con su vida, iba a seguir con su hijo, y iba a hacerse su vida. El muchacho siguió su vida y se perdió más de lo que estaba. En su dolor de haber perdido su familia, el muchacho iba otra vez a las discotecas, a las barras,
se consiguió un cuartico pequeño, se consiguió un apartamentico pequeño para él solo. Y él solo iba para las barras, para las discotecas, o a veces con su hermano. Iban, se emborrachaban, o aunque sea para jugar billar, o sea, música mundana. Se traía más mujeres a su cuarto, tratando de olvidarse del dolor que él tenía de haber perdido su familia. Saciándose él mismo, creyendo de que se iba a olvidar de todo y que la vida iba a seguir. Y por más mujeres que él traía a la casa, más vacío se hacía él mismo. Así siguieron las cosas por mucho tiempo. Por un año fueron las cosas. Ese joven no quería saber nada de esa mujer. Por más dolor que él tenía, él sentía de que nunca más iban a volver, que ella nunca iba a perdonar lo que le hizo a ella. Entonces, de una manera u otra, él sentía de que la tenía que olvidar. Entonces él siguió con sus amigos, perdiendo también su mejor amigo. Su mejor amigo lo perdió. Y él trató de olvidarse de todas esas cosas, buscando cosas que no se le ha perdido, volviendo a las cadenas, al reloj grande, a las aretas, creyéndose yo no sé quién. Mas sin embargo, tratando de leer la palabra de Dios y tratando de ser un cristiano, pero lo único que él era un hipócrita, porque por el día él se creía un santico, o sea, un angelito, pero por la noche salía a beber o a encontrarse con más mujeres. Ustedes ya saben. Un año después de que su esposa y él se separaron, precisamente un año después, el Señor restaura el matrimonio de aquel hombre y su esposa. No sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cómo había sucedido eso, porque él en ningún momento pensó de que ellos iban a volver. Pero cuando te digo de que Dios siempre ha protegido a ese niño, a ese joven, a ese hombre, siempre lo ha hecho. Y fue hasta ese momento que él vio el milagro en que el Señor restaurara su matrimonio, que él por sí mismo comenzó a creer en Jesucristo, en el poder de Jesucristo, en el poder del perdón, en arrepentirse de sus pecados. Porque por más que ese hombre hacía lo que él hacía, nadie se daba cuenta que cuando él estaba a solas en ese cuartico, él lloraba, y lloraba mucho, y le pedía al Señor que le diera una oportunidad más. Que ese hombre que era él, no era él. Que él sabía
que él no era esa persona, que él era mejor. Y siempre le pedía al Señor de que le diera otra oportunidad, de que restaurara a su familia. Que si él restaurara a su familia, él de todo corazón se iba a entregar a él, a Dios. Y así fue las cosas. En un instante, ese hombre llegó a escuchar la voz de Dios cuando, ya un poco después de que el Señor le haya restaurado su matrimonio, el Señor le dijo a él, o sea, que le restauró su familia, pero de él va a ser la responsabilidad a llevar su familia hacia el camino verdadero, hacia el camino de la eternidad, hacia el cielo, a Jesucristo. En él está el peso de su familia, porque con lo que él hizo, él no se dio cuenta de que por él fue la culpa de que su esposa se había desviado. Porque en un principio él fue el que le habló de Dios a ella. Imagínense cuán hipócrita fue en los ojos de su esposa, de que su propio esposo le haya hablado de Dios y le haya pintado todos estos colores, más sin embargo, ver lo que él hizo. ¿Ustedes qué creen que hizo esa mujer? Se desvió. Esa mujer se desvió, perdió la fe en Dios, y ella misma creó su propio Dios en su corazón. Porque cuando ellos volvieron a juntarse, ahora le tocaba al esposo escuchar todo lo que ella hizo mientras que estaban solteros. El hombre no era bobo. El hombre ya sabía lo que ella estaba haciendo, porque eso es lo que le decían los amigos de él. Le decían: amigo, usted tiene que entender de que, téngalo por seguro de que ella se está acostando con otros hombres, entonces usted, ¿por qué no? Esa era la mentalidad de los amigos de él. Pero eso fue una cruda realidad de que él mismo tenía que aceptar también, porque ella podía hacer lo que pues tenía el derecho de hacerlo. Y cuando llegó el tiempo de que ellos se juntaron otra vez, yo me acuerdo que ese joven me decía de que tenía a su esposa abrazado en sus brazos, mientras que ella le decía todo, con detalles y todo lo que ella hizo durante ese año, con quién, con cuántos, todo. Y eso poco a poco le fue destrozando el corazón a él. Pero algo bonito sucedió en ese momento. Algo que ese hombre se dio cuenta de que tuvo que ver Dios ahí. Porque al escuchar todo eso, siendo el hombre que él fue un día en el pasado, a ese hombre antes se le hubiera entrado rabia, rencor, todas esas cosas malas. Pero más sin embargo, en ese momento, él sintió paz, él sintió perdón, él sintió amor por su esposa, aún más.
en ella explicarle todo lo que ella hizo, él se quedó callado y aguantó las apuñaladas que él merecía por las apuñaladas que él le dio a ella antes. Entonces aquel joven le dijo a su esposa de que él ya sabía lo que había sucedido y que ella ya estaba perdonada, porque el Señor ya lo estaba preparando. En ese año que duraron separados, ya lo estaba preparando a él para perdonar, y a ella la estaba preparando para perdonar también, porque cuando sucedió todo lo que pasó, ella se sintió elevada. Ella se sentó en el trono de Dios a juzgar a ese joven. Que atrevido, usted cómo se atreve, esto, lo otro, yo no sería capaz de hacer eso, todo lo que ustedes se imaginan. Mas sin embargo Dios tenía un propósito en separarlos a esos dos. Lo que el diablo usa para mal, el Señor obra para bien. Entonces, en ambos el Señor puso perdón. En el hombre sembró perdón, y en su esposa también sembró perdón, porque ella se dio cuenta de que en ella no estaba para juzgarlo a él, que el único que juzga es Dios. Y ella resultó, básicamente, aunque no estaban legalmente, todavía estaban casados, aunque ya estaban en procedimientos de divorcio, ella técnicamente todavía estaba casada. Mas sin embargo, todo lo que ella hizo, el Señor la hizo entender de que ella no es nadie para juzgar. El único que juzga es Dios, y hay un propósito en todo eso. Eso es lo único que puedo decir. Si no se han dado cuenta, toda esta historia que vengo diciendo es la mía. Aunque no lo crean, es mi testimonio, mi historia de mi vida. Y lo comparto porque eso es algo que nos manda el Señor, de testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cómo Él nos ha cambiado, cómo Él ha sacado el corazón de acero que tenemos y cómo nos ha dado un nuevo corazón. Cómo Él ha obrado en nuestras vidas. Todo para la gloria y la honra de Él. Porque yo soy el primero en decirte de que por mis propias fuerzas no sería capaz de nada. Vea a lo que me llevó mis propias fuerzas, mi vida. Y te soy sincero, no oculté nada, no escondí nada. Fui sincero en todo, porque ya no tengo nada más que esconder. Viví tantos años en miedo de decir que me violaron. Sí, es verdad, me violaron cuando fui niño. Y no voy a decir quién o cuándo, porque de eso no se trata. Pero más bien el mensaje es para dejar saber a los demás de que el Señor Jesucristo lo puede todo. Hay que perdonar para ser perdonado. Uno no puede juzgar a nadie, porque así mismo te juzgará el Señor. Uno debe de siempre perdonar, uno debe de siempre mantenerse uno humilde
y servir. Aquí estamos para servir. Y la historia que te conté de mi esposa es verdad. La tengo a ella misma de testigo. Y estamos aquí para compartir nuestro testimonio, porque no es solamente la mía. Estamos aquí para compartir nuestro testimonio porque sabemos de que el mundo entero está lleno de gente que se sienten atrapados por el pasado, se sienten incapaces de ser perdonados, básicamente dando a entender de que su pecado es muy grande para Dios, y así no lo es, porque el Señor lo sabe todo, y el Señor vino aquí para perdonar, no para juzgar, ni para criticar, ni para condenar. El Señor vino para darnos salvación. Y hay salvación en el arrepentimiento de nuestros pecados. No en el acto, sino en el arrepentimiento de nuestros pecados. Todo es verdad lo que yo he dicho. Y lo digo no por llamar la atención a mí mismo, sino por llamar la atención a Dios en lo que Él ha hecho en mi vida. El matrimonio de mi esposa y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, se ha restaurado. Hemos pasado por altas y bajas, quizás más bajos que altos. Amigos, qué pena, se me murió el teléfono y tuve que venir a la casa a cargar el teléfono. Para completar mi video, como les estaba diciendo, Jesucristo lo puede todo. Me pudo cambiar a mí, siendo un vil y sucio pecador, haber sido un adúltero, haber sido de todo lo que tú me quieras llamar, de todo lo que fui. Es verdad, fui todo eso que te conté, me pasó todo eso y no escondo nada, pero le doy gracias a Jesucristo que vino por mí, porque yo no pude alcanzarlo a Él. Él vino por mí, porque en mi debilidad Él se hace fuerte. Y en un testimonio como el mío, Él se glorifica, habiendo cambiado la vida mía, así como puede cambiar la vida de cualquiera que verdaderamente lo busca de corazón y verdaderamente se arrepiente de su caminar. Él no se ofende por nuestra debilidad. Él no se ofende. Él lo que quiere es que nos humillemos y confesemos que lo necesitamos. Porque es verdad. Él vino aquí para salvarnos, para darnos vida eterna. Él no quiere nada malo para nosotros. Amigos, con eso les digo todo. A los que están cerca de New Jersey, o ni siquiera a los que me quieren tirar un mensaje, quizás se hayan relacionado conmigo de una forma u otra. Tengo 24 años y esa es mi vida, por todo lo que he pasado. Gracias a Jesucristo soy un hombre nuevo, un hombre que nació de nuevo. Tengo a mi esposa, a mi hijo y vivimos feliz. Y eso solamente lo pudo haber hecho Dios. A los que están cerca de New Jersey o los que me quieren mandar un mensaje, bienvenidos. Que aquí estamos es para ayudar, para edificar, para enseñar, para todo. Estamos aquí para ayudar. Mi esposa también. Estamos aquí dispuestos a
a seguir compartiendo nuestro testimonio como pareja, pero también por partes separados, porque ella también tiene su testimonio de su vida, que lo pueden ver en Facebook. Bienvenidos todos a los que me quieren mandar un mensaje. Jesucristo los ama también, y ningún pecado es muy grande para el Señor. Quiero que sepan eso. Eso es todo. Los quiero mucho. Y por último, le quiero dar las gracias al hermano Fausto por ser el pastor mío, que me ha enseñado tanto a mí y a mi familia. El hermano Fausto es un verdadero siervo de Dios. Lo reconozco de corazón de que es un siervo de Dios, porque en ningún otro lado he visto yo a alguien que predica y tira 3 mensajes a diario, todos los días, de lunes a sábado, porque los domingos descansa. Pero todos los días enseña algo nuevo, y enseña la palabra como ningún otro, como se debe de enseñar, porque muchas personas cogen un versículo y predican sobre ese versículo y ya, para la casa. Pero el hermano Fausto nos ha ayudado a entender mucho la palabra y acercarnos más a Jesucristo por medio de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia en la palabra se refiere a ayudar al prójimo, al necesitado, al menesteroso, al pobre, al que tiene hambre, al que tiene sed, a los que están en la calle. Porque en la palabra dice que cuando nosotros se lo hacemos a ellos, a esos pobres que ustedes ven por ahí pidiendo limosna, una monedita, algo para comer, cuando usted le da a ellos, usted también le está dando a Dios, dice la palabra. Dice la palabra también que cuando uno hospeda a esa gente, sin saber, también estamos hospedando a ángeles. Entonces debemos de ser humanos y no olvidarnos que ellos también son humanos, de que ellos también merecen amor, merecen perdón. Hay que cuidar de ellos, así como el Señor nos mandó. Eso no es un llamado, como dice mucha gente, que eso es un llamado y que bueno para ustedes, pero ese no es el llamado mío, no. Eso es un mandamiento que dice el Señor, cuidar de su pueblo. Porque por cuanto los que sí lo hicieron, a ellos se les dará el reino de los cielos. Y a los que no, tampoco se lo hicieron a Él, y el Señor se va a deshacer de ellos. Le quiero agradecer mucho al hermano Fausto por haber enseñado el significado de la justicia, porque ahora que lo hacemos, mi familia y yo cada fin de semana tratamos todo lo más posible de ir a repartir comida. Todos los fines de semana hacemos comida en la casa y vamos y repartimos en diferentes lugares y vamos y hablamos con estos pobres que no tienen familia, no tienen a nadie. Hablamos con ellos, predicamos la palabra, un abrazo, un te quiero, un sincero amor que no se ve en ningún lado. Pero ahí es que está el Señor, en cada uno de ellos. La bendición de Dios nos espera todos los días, mas sin embargo mucha gente son rápidos para ponerse un coso de oídos, o son rápidos para mirar el teléfono, para desviarlos, o sea, para no prestar atención o hacerse los ocupados. Y se están perdiendo la bendición de Dios todos los días, porque al final no va a haber excusa, no va a haber ninguna excusa por la cual usted no pudo hacer la justicia y tener misericordia para los demás, porque ahí están todos los días, están puestos ahí a causa
de nosotros para que nosotros podamos hacer la justicia. Tenemos que amar al prójimo, querer al prójimo, cuidar de ellos. Y eso es todo, hermanos. Eso es todo lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy. Perdón por haberme demorado tanto en este video, pero fue necesario. Hace tiempo lo llevo yo a mi mente. Ya mi esposa también hizo su testimonio. Y como les dije anteriormente, estoy aquí para servir. Mi familia y yo estamos aquí para servir. A los que tengan alguna pregunta de quizás cómo logré yo hacer algo, ciertas cosas, o cómo logramos mi esposa y yo a conquistar ese miedo de volver juntos, y porque sí, había miedo de volver juntos y quizás la confianza no la había, obviamente. Pero cuando el Señor dice que Él restaura todo, es porque Él restaura todo. El pasado se dejó atrás y el Señor puso en nosotros un nuevo corazón. Entonces, quiero que escuchen este testimonio y espero de que sea de gran ayuda. Los amo a todos y que el Señor los bendiga.